¡Hey! Soy Hiper, y ha llegado el día de hacer uno de estos vídeos. Sí, no es que me haga especial ilusión, pero creo que hemos llegado al punto en el que es necesario. Con este vídeo voy a explicar a fondo mi opinión sobre Valve y el trato que le ha dado Team Fortress 2 durante todos los años que llevo jugando, que son muchos. Y por supuesto también voy a hacer alguna que otra comparación con Overwatch, que sé que le va a dar un trigger a más de uno y siempre es divertido, ¿verdad? ¿Por qué hago este vídeo? Pues principalmente porque estoy viendo en algunos comentarios que parece que hay mucha gente con una visión equivocada de la opinión que tengo yo de Valve y Team Fortress 2, así como de Blizzard y Overwatch. Mi objetivo es que comprendáis el porqué de algunos de mis comentarios negativos sobre Valve. Y la verdad, con este vídeo sé que me voy a quedar a gusto de una vez por todas, así que seguramente esta será la última vez que hable sobre este tema en serio. También soy consciente de que habrá gente a la que no le guste nada muchas de las cosas que voy a decir. Es totalmente lógico, así que no me importaría perder suscriptores con este tema, prefiero ser claro y transparente con vosotros. Que quede claro que pienso seguir subiendo ambos juegos como hasta ahora, esto es simplemente para quitarme esto de dentro. Voy a empezaros hablando un poco de mí para poneros en situación. El Team Fortress 2 es mi juego favorito. Sí, lo es. A alguno esto le chocará, ¿cómo es posible si a veces hablo mal de sus creadores? Luego volveré a hablar de esto y lo entenderéis, aunque no tiene mucha ciencia. El caso es que llevo jugando este juegazo desde el 29 de abril del año 2008. Esos son más de 8 años, con más de 7700 horas de juego acumuladas. De estas 7700 horas, una parte importante son de ligas competitivas de 6 contra 6, donde también empecé a jugar hace muchos años. Concretamente empecé en el competitivo en 2009, si no recuerdo mal, y creo que en 2010 ya formaba parte de la selección española y el que era por aquel entonces el mejor equipo de España. Esto no os lo digo para que me alabéis, ya que ahora mismo no estoy a ese nivel, ni mucho menos, pero es para que os deis cuenta del cariño que le tengo a este juego y la pasión y el tiempo que le he dedicado. En fin, que creo que si voy a hablar de Valve y su relación con el Team Fortress y el trato que le ha dado, creo que hablo con un poco de conocimiento de causa. Entonces, Hiper, si es tu juego favorito y tanto te gusta, ¿por qué te metes con sus creadores? Valve ha sido muy injusto con el Team Fortress, y os voy a explicar por qué. Valve ha usado al Team Fortress 2 como territorio de pruebas para proyectos que luego han acabado en otros juegos o incluso en Steam. Algunos de estos proyectos fueron beneficiosos tanto para los usuarios de Team Fortress como para Valve, mientras que otros lo fueron solo para las arcas de la compañía. Una forma de hacer dinero fácil a costa de nosotros, en este caso las ratas de laboratorio que probábamos todo. ¿Creéis que me equivoco? Vamos a ir atrás en el tiempo, en concreto al 21 de mayo del 2009, momento en el que Valve saca la actualización del Sniper contra el Spy, que por cierto en mi opinión es de las mejores actualizaciones de todas, e introduce los gorros o hats junto al sistema de dropeo en el juego. Hasta ahí ningún problema, los gorros y las armas tocan aleatoriamente, son gratuitos y toda la comunidad celebra esta gran actualización que permite añadir algo de customización a tu personaje. De hecho, la gente pidió más gorros y en agosto de ese mismo año llegó la Classless Update con muchos más gorros para cada clase. Con estas actualizaciones la gente de Valve se percató de algo muy importante. La gente se volvía loca con tal de conseguir estos cosméticos, y lo entiendo. La gente lo que busca es personalizar su clase favorita a su gusto y darle un toque que lo diferencie de los demás. Esa diferenciación tan ansiada es lo que hace que los gorros sean algo tan preciado, aunque realmente no valgan para nada dentro de lo que es la partida en sí. Entonces, como los trabajadores de Valve no son nada tontos, en el 30 de septiembre de 2010 sacaron a la luz la Manco Store, un lugar donde comprar cosméticos y armas si no querías esperar a que te tocaran de forma aleatoria. Y aquí en mi opinión es donde empieza el desastre. Ya quitando que el precio de los gorros fuera un tanto discutible, que ahí cada uno tendrá su opinión, da igual, Valve tiene que sacar dinero, lo entiendo. Pero la realidad es que Valve sacó miles y miles de dólares gracias a esto, cuadriplicando sus beneficios con respecto a las ventas del juego en sí. Tened en cuenta que antes el juego valía dinero. Y aquí pensaréis, joder Hiper, pero son empresarios, tendrán que ganar dinero, ¿no? La gente que compra los gorros, allá ellos, sí, ya lo sé. Valve fue muy inteligente y lo hizo de forma brillante, ya que tuvo más de un año para estudiar nuestro comportamiento alrededor de los cosméticos. Lo hicieron genial. De hecho, la cosa tuvo tanto éxito que se extendió por todo Steam y ahora tenemos cosméticos en cientos de juegos, y hasta la propia Steam Market. Hasta otras compañías empezaron a pagarle a Valve para que ofreciera gorros promocionales para el Team Fortress al comprar sus juegos en Steam. Toda una revolución en el mundo gamer, en mi opinión. El problema al que quiero llegar viene después de esta actualización. Tú imagínate que eres Valve y recibes literalmente millones de dólares por vender gorros virtuales. ¿En qué te vas a centrar en el futuro? ¿En hacer actualizaciones de calidad o te centrarás en formas de sacar aún más dinero de los que compran los gorros? Y ya si te sobra algo de tiempo, pues le dedicas un poco a crear armas, mapas, balancear las clases, etc. Valve tomó el camino fácil y buscó más maneras de sacar dinero con los cosméticos durante los años siguientes. Cuando sacaban armas, la mayoría de las veces se notaba que no las habían testeado apenas, ya que siempre acababan cambiándole algo o arreglando algún bug a los pocos días. ¿Por qué creéis que no las testeaban lo suficiente? ¿Para qué?
Si los mejores beta testers somos nosotros, y no nos pagan. Pero la cosa no acaba ahí. Una gran parte de los mapas del juego que salen en cada actualización están creados por la comunidad. Para que os hagáis una idea, desde principios del año pasado, Valve ha sacado 3 mapas, ellos, y la comunidad ha sacado 22. Y ya los cosméticos ni te cuento, eso es literalmente una fábrica de dinero para ellos, ya que la mayoría lo sacan de la comunidad y al creador le pagan un tanto por ciento menor de lo que se llevan ellos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Con este margen de beneficios pensarías que siempre parcharían los bugs rápidamente, mantendrían el juego optimizado y se preocuparían mínimamente por invertir parte de ese dinero en hacer crecer el lado competitivo del juego, como hacen con Dota 2 y CSGO. Pues no señor. Lo de los bugs no creo que haga falta ni que lo explique, aún hace poco que se arregló el Quantum Crouch, y eso llevaba en el juego toda la vida. Cosas como quemar a la gente a través de las vallas del respawn en tiempo de preparación, aún sigue, mojarlos con jarate, aún sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de pequeños detalles visuales que no costaba mucho corregir, como por ejemplo, el lanzagranadas del demo tiene 6 slots, pero solo dispara 4 granadas. Eso lleva ahí desde antes de que yo empezara a jugar, cuando le bajaron al demoman de 6 granadas a 4, pues el modelo sigue teniendo 6. Sé que es una chorrada, pero ¿qué les cuesta actualizar eso? ¿Pero qué les cuesta? Si vais a la wiki hay una lista bastante grande de exploits y bugs sin parchear, tanto de clases, como de armas, como de mapas. En cuanto a la optimización, un juego tan viejo no puede ir tan mal en ordenadores modernos. Y actualmente aún podemos dar gracias que últimamente se preocuparon un poco sobre ese tema, antes era muchísimo peor. Por poner un ejemplo, aún hoy en día, los modelos de gran parte de las armas y cosméticos usan los mismos polígonos independiente de la distancia a la que estén en la partida. Esto hace que a tu ordenador le cueste más cargarlos y como consecuencia tengas menos frames. Hace tiempo fueron updateando estos modelos, pero de repente dejaron de hacerlo, vete tú a saber por qué. Había que sacar más gorros. Y lo del competitivo ya es un tema que me llega al corazón, ya que le tengo mucho cariño al lado competitivo del juego, y siempre ha sido el gran marginado por Valve. La comunidad competitiva de TF2 siempre ha mantenido el lado competitivo del juego por sí solo, como la del Smash Bros., ya que Valve sudaba ampliamente de ella, salvo sí, por algún anuncio en el blog, que no les cuesta nada escribirlo, o añadir algún comando para la consola, pero vamos, que eso no les lleva casi nada de tiempo ni dinero. ¿Qué les lleva a escribir una entrada en el blog? 10 minutos. Y ahora, 9 años después, deciden sacar un modo competitivo lleno de bugs y problemas con el sistema de matchmaking. Y tengo que estar contento. ¿En serio se supone que tengo que estar contento a estas alturas? Venga ya, hombre. Ya sin irme a otras compañías, mira juegos como el CSGO o Dota 2, con torneos y premios de miles de euros y el apoyo monetario de Valve desde hace años. ¿Por qué el Team Fortress 2 no ha sufrido el mismo trato? ¿No creéis que es bastante injusto que pese a haberse embolsado literalmente millones con el TF2, Valve no dedicara parte de ese dinero a fomentar el lado competitivo del juego? Lo más gracioso de todo esto es pensar que de hecho el apoyo tan grande a CSGO y Dota 2 es gracias, en parte, al dinero de los usuarios de Team Fortress 2, el juego más ignorado de los 3 en ese aspecto. Y ahora ya yéndome a otras compañías, con la temida comparación con Overwatch, que sepáis que la hago pero me da muchísima rabia, porque he vivido el Team Fortress cuando estaba en su máximo esplendor, y el trato que le dio Valve ni se puede comparar al que le da Blizzard al Overwatch, es que ni se compara. Antes de seguir debéis saber que yo no soy un fan ni de Valve ni de Blizzard, no les debo nada ni ellos me deben nada a mí. Me gusta el Team Fortress 2, me gusta Steam y me gusta Overwatch. Punto. Lo que hay detrás de todo esto son empresas que buscan ganar dinero, y esto es algo que muchos deberíais grabaros a fuego en la cabeza, ya que más allá de los memes, Gabe Newell es solo un señor rechoncho de gafas que quiere ganar dinero. Y no hay nada malo en ello, simplemente así funciona todo y cuanto menos os encariñéis con las empresas, yo creo que veréis todo de forma más objetiva y os irá mejor. Volviendo a los juegos, vuelvo a recalcar, me gusta mucho más el Team Fortress 2 que el Overwatch. Mucho más, aún sigo jugando mucho más al Team Fortress 2 que al Overwatch. Y sí, creo que Blizzard se inspiró demasiado en el Team Fortress 2 para hacer Overwatch. Pero le salió muy bien, y el juego es muy divertido. ¿Qué mejor que basarse en el rey de los FPS de clase si vas a hacer tú uno? Eso sí, los hechos son los hechos, y actualmente Blizzard lo está haciendo mejor que Valve en lo que respecta al juego en sí. En cuanto a bugs me abstengo a opinar, ya que desconozco si hay exploits o no en Overwatch, pero dado que en todas las horas que llevo no he visto nada que rompa de alguna manera la partida, pues voy a asumir que no hay bugs gordos o que Blizzard los parchea lo suficientemente rápido. Con bugs gordos me refiero a cosas tipo sentries en el cielo o debajo de la tierra, que tantas veces hemos visto en el TF2 durante años. ¡Años! La optimización del Overwatch es buena, de hecho me va mucho más estable de FPS que el Team Fortress 2. Pide más inicialmente, pero va mucho mejor, mucho más estable. En el TF2 llega un número de frames más altos, sí, pero puntualmente.
porque hay ocasiones en las que me baja muchísimo más que en el Overwatch. Sin embargo, en el Overwatch suelen rondar el mismo número siempre haya o no haya gente en pantalla. Y el competitivo de Overwatch sin palabras, ya con torneos organizados con el apoyo de Blizzard desde el momento en el que salió la beta cerrada. Ahora mismo hay un montón de ligas en curso y pronto se jugará la World Cup que juntará a los mejores jugadores del mundo. En fin, lo que para mí hubiera sido un sueño en el Team Fortress, un sueño que solo dependía de Valve, pero prefirieron invertir en gorritos virtuales y seguir usando el TF2 como chivo expiatorio. Y ahora que ven que el Overwatch tiene éxito y no quieren perder a los jugadores que quedan, pues sí que les da por sacar el modo competitivo. A buenas horas, Valve, a buenas horas. ¿Qué nos depara el futuro? Nadie lo sabe. Ojalá viéramos como antes de fin de año Valve saca un update increíble que nos dejara boquiabiertos y tirara por el suelo todos mis argumentos de este vídeo. Os prometo que sería lo mejor que podría pasar, y no me importaría llevarme un Own It si a cambio el juego que tanto amo volvería a tener esa vidilla de antaño. Después de tantos años va costando más y más no perder la esperanza. He disfrutado mucho con el Team Fortress y no me arrepiento en absoluto de seguir jugando. Pero sí que me queda ese mal sabor de boca al pensar, ¿y si le hubieran dedicado más tiempo y dinero? ¿Sería ahora el TF2 el juego competitivo por excelencia y no el LoL? ¿Quién sabe? Es que, ¿quién sabe? Si le hubieran dado la mínima cantidad igual de publicidad que le ha dado Blizzard al Overwatch. Es que da rabia, da rabia. Sé que lo pasado está, pero siempre es triste pensar lo que pudo ser y no fue. ¿Y sabéis lo peor? No soy capaz de dejar de jugar al Team Fortress 2 por completo, pese a su estado actual me sigue aportando horas de risas y diversión que son incomparables. Desde ese airshot con el Soldier, hasta el Put Dispenser Here del Heavy, todo me provoca una sensación positiva, ya que cuando juego al TF2 es como si estuviera en el sitio donde pertenezco, y eso es imposible de reemplazar. Si al final me pongo sentimental y todo. Espero que este vídeo os ayude a poneros en mi lugar, para que comprendáis cómo me siento y veáis que mi intención no es atacar al TF2, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer como comunidad es unirnos para que Valve se dé cuenta de que tiene que apretar las tuercas y trabajar más duro si quiere que el juego siga con vida más años. Y yo deseo con todas mis fuerzas que así sea. Te ha hablado Hiper y te desea buenas noches. ¡Adiós! Hiper, ¡hostia! Menos mal que le has dado tú. ¡Mató a Don Valentino! ¡Don Valentino! ¡Don Valentino! ¡Don Valentino! Te voy a dar el saludo, Don Valentino. Cuidado. Adiós, Don Valentino. Cuidado que está en el pañal. ¡Espía! ¡Ah! Dios mío. ¡No! Ahora Soy el único mismo, superviviente. personas solo fijándose